Cuando mi compañera de vida Elena falleció, decidí no mencionar a mi hijo Marcos, ni a su pareja Laura, que ella me había heredado una propiedad rural, 3 vehículos y una cuenta financiera únicamente a mi nombre. Fue una fortuna no haberles revelado nada, porque 7 días más tarde experimenté una revelación impactante que transformó mi existencia para siempre. Si hubiera cometido el error de compartir información sobre mi herencia, probablemente estaría sobreviviendo como un indigente en las aceras. Pero gracias a que Elena, durante sus últimas horas, apretó mi mano con intensidad y me murmuró en Roberto: jamás reveles a nadie lo que estoy por dejarte, ni siquiera a nuestro hijo. Hoy puedo narrar esta experiencia que muchos ancianos deberían conocer. Todo inició 4 meses posteriores al entierro. Me encontraba en la cocina de mi hogar, esa vivienda que Elena y yo edificamos con tanto cariño durante 42 años de unión matrimonial. El perfume del café recién preparado impregnaba el ambiente mientras organizaba la vajilla sobre la mesa para recibir a Marcos y Laura. En mis extremidades temblaban de anticipación, porque llevaba 18 días sin verlos. Había invertido toda la mañana preparando el estofado que Elena solía cocinar cuando Marcos era pequeño. Deseaba que experimentara la calidez del hogar. Anhelaba que recordara los domingos dichosos cuando éramos una familia conectada. La mesa lucía impecable, a manteles inmaculados, la mejor porcelana, las copas de vidrio que utilizábamos exclusivamente en celebraciones especiales. Cada aspecto pensado con devoción paternal, porque después de perder a Elena, Marcos representaba lo único que me quedaba en esta tierra. Era mi único descendiente, mi única familia, mi única motivación para continuar después de tanto sufrimiento. Había pulido hasta el último rincón del hogar. Los suelos resplandecían, las ventanas permitían el paso de la luz dorada vespertina, e incluso había adquirido flores frescas para el centro de mesa. Todo porque deseaba que se sintieran bienvenidos, que comprendieran que esta casa siempre sería su refugio. También había invertido prácticamente todo mi dinero de la pensión en esa comida especial, pero no me importaba. Valía la pena cada centavo, si eso significaba tener a mi familia cerca. Elena siempre afirmaba que la familia era lo más valioso. Durante 42 años de matrimonio, ella fue quien mantuvo cohesionada nuestra pequeña familia. Era quien contactaba a Marcos cuando no venía a visitarnos, quien recordaba los aniversarios, quien preparaba las cenas navideñas. Yo trabajaba tanto en la empresa que ocasionalmente llegaba a casa cuando ya estaban dormidos. Pero Elena siempre estaba presente, siendo el corazón de nuestro hogar. Trabajé 37 años en esa fábrica textil, levantándome a las 5 de la madrugada, regresando a casa con las manos manchadas y la columna adolorida. Todo por ellos, todo para que Marcos pudiera estudiar, para que tuviera una existencia superior a la mía. Elena administraba cada moneda que yo ganaba, estirando los recursos para que nunca faltara nada en casa. Ahora que ella ya no estaba, me sentía desorientado. No sabía cómo ser padre sin ella como intermediaria. No sabía cómo acercarme a mi hijo sin que Elena tradujera mis sentimientos torpes. Por eso había invertido tanto esfuerzo en esta comida. Quería demostrarle que podía cuidarlo, que podía ser el padre que necesitaba ahora, que éramos solamente nosotros dos. Los primeros meses después del funeral habían sido los más difíciles de mi existencia. Me levantaba a cada amanecer, esperando escuchar la voz de Elena llamándome para el desayuno, pero solo encontraba silencio. La casa se percibía enorme y vacía. Cada rincón guardaba sus recuerdos: la cocina donde preparaba mis platos favoritos, el jardín donde cultivaba sus rosas, el sofá donde se sentaba a tejer mientras veía sus telenovelas. Había días en que no tenía fuerzas ni para levantarme del lecho, pero entonces pensaba en Marcos y encontraba la motivación para seguir adelante. Él también
había perdido a su madre. Él también estaba sufriendo. Teníamos que apoyarnos mutuamente en estos momentos difíciles. Mientras esperaba su llegada, me senté en la sala y contemplé las fotografías que colgaban de las paredes. Ahí estábamos los tres: Elena radiante en su vestido de novia, Marcos de niño, corriendo por el jardín, las navidades, los cumpleaños, los momentos felices que ahora se sentían como de otra existencia en una fotografía particularmente hermosa. Marcos tenía 6 años y estaba sentado en mis hombros mientras Elena nos tomaba la foto en el parque. Él sonreía con esa risa pura de los niños y yo lo sostenía con orgullo. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo se había vuelto tan distante? ¿Cuándo había dejado de ser su héroe? Recordé cuando era pequeño y corría hacia mí gritando: «Papá, llegó». Cada vez que regresaba del trabajo, me abrazaba las piernas con tanta fuerza que casi me hacía caer. Ahora, a los 37 años, apenas me saludaba cuando nos veíamos. El tiempo había creado una distancia que yo no sabía cómo cerrar. El sonido del timbre me sacó de mis recuerdos. Mi corazón se aceleró de alegría. Por fin llegaban. Me levanté rápidamente, me alisé la camisa y caminé hacia la puerta con una sonrisa. Cuando abrí, ahí estaban Marcos y Laura, pero algo en sus rostros me hizo sentir un frío extraño en el estómago. Marcos llevaba un traje elegante que yo no conocía y Laura lucía un vestido costoso con joyas que brillaban bajo la luz del sol. Se veían prósperos, exitosos, pero sus expresiones eran frías como témpanos de hielo. «Hola, papá», dijo Marcos con un tono seco, sin abrazarme. Laura ni siquiera me miró a los ojos. Simplemente pasaron junto a mí como si fuera invisible. Era la primera vez que venían a visitarme desde el funeral, y así me recibían. «Hijo, qué alegría verlos», dije tratando de sonar animado, aunque mi voz se quebró ligeramente. «Preparé la comida que más te gusta, Marcos. Ese estofado que tu madre hacía especialmente para ti. Recordé que siempre decías que era tu favorito cuando eras niño». «Sí, papá, ya vimos», me interrumpió Laura con fastidio, mirando alrededor de la casa como si estuviera evaluando algo. «¿Podemos sentarnos? Tenemos que hablar contigo sobre algo importante». Algo en su tono me hizo temblar por dentro, pero traté de mantener la sonrisa. «Por supuesto, pero primero almorcemos. Está todo caliente y preparado con tanto cariño. Hasta compré el pan dulce que te gusta, Marcos, ese de la panadería donde tu madre». Marcos suspiró pesadamente, como si mi invitación fuera una molestia. «Está bien, papá, pero que sea rápido. No tenemos mucho tiempo. Tenemos una reunión importante esta tarde». Me dirigí hacia la cocina con el corazón acelerado. Quizás solo estaban cansados. Quizás era mi imaginación. Serví el estofado en los platos más bonitos. Corté el pan con cuidado y llevé todo a la mesa con manos temblorosas. El vapor del estofado se alzaba deliciosamente, llenando el comedor con ese aroma casero que tanto amaba Elena. «Huele muy bien, papá», dijo Marcos, pero su voz sonaba mecánica, sin emoción real. Se sentó a la mesa, sin esperar a que yo trajera todo. Laura se acomodó a su lado, pero no dejaba de mirar su teléfono celular. «Laura, querida, ¿cómo está tu trabajo?», pregunté, tratando de iniciar una conversación amable mientras servía el café. «La última vez que hablamos, me contaste que te habían dado un ascenso». Ella levantó la vista del teléfono apenas por un segundo. «Sí, en todo bien», respondió secamente, y volvió a su pantalla. Ni siquiera probó la comida que había preparado con tanto amor. Marcos comió en silencio, sin hacer comentarios sobre el sabor, sin recordar las veces que había pedido a su madre que preparara exactamente este mismo plato. Yo intentaba llenar el silencio incómodo con preguntas sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre cómo estaban llevando la pérdida de Elena. «¿Sabes, hijo? Tu madre
Siempre decía que este estofado era tu favorito. Recuerdo cuando tenías 10 años y... Papá, ya no tengo 10 años, me cortó bruscamente. Además, no tenemos tiempo para nostalgias. Necesitamos hablar de cosas serias. Sus palabras me dolieron como una bofetada. Sentí que el bocado de comida se me atragantaba. ¿Desde cuándo los recuerdos de su madre eran simples nostalgias? ¿Desde cuándo hablar de Elena se había vuelto una molestia? Está bien, hijo, murmuré, dejando el tenedor en el plato. ¿De qué querían hablar? Laura por fin guardó su teléfono y se enderezó en la silla. Marcos y ella intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Era como si hubieran ensayado este momento. Papá, hemos estado pensando, comenzó Marcos con un tono que me recordó a cuando era niño y había roto algo, y tenía que confesar. Esta casa es muy grande para ti solo, es mucha responsabilidad, mucho mantenimiento. Además, agregó Laura, ya no estás tan joven. Vivir solo puede ser peligroso. ¿Qué pasa si te cae? ¿Qué pasa si te sientes mal y no hay nadie para ayudarte? Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Pero yo estoy bien. Puedo cuidar de mí mismo. Esta es mi casa, nuestra casa. Aquí están todos los recuerdos de tu madre, Marcos. Precisamente por eso, dijo Marcos, evitando mi mirada. Vivir rodeado de recuerdos no es sano. Necesitas seguir adelante, hacer nuevos amigos, tener actividades. Conocemos un lugar perfecto, continuó Laura con una sonrisa falsa. Es una residencia para adultos mayores. Muy bonita. Tienen actividades, enfermeras, las 24 horas, comida preparada. No tendrías que preocuparte por nada. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, la única familia que me quedaba, quería sacarme de mi hogar. Quería encerrarme en un asilo, como si fuera un estorbo. ¿Un asilo? Pregunté con voz temblorosa. ¿Quieren meterme en un asilo? No es un asilo, papá, respondió Marcos con impaciencia. Es una residencia de lujo, muy cara por cierto, pero nosotros podemos ayudarte con los gastos. ¿Ayudarme con los gastos? Repetí, sintiendo que la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. ¿Con qué dinero? Ustedes saben que yo solo tengo mi pensión. Laura se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa de vendedora ambulante. Bueno, Roberto, eso es lo que pensamos, pero esta casa vale mucho dinero. Si la vendes, tendrás suficiente para pagar la residencia por varios años. ¿Vender mi casa? Sentí que mi voz se alzaba involuntariamente. ¿Vender la casa que construí con Elena? ¿Vender los recuerdos de 42 años de matrimonio? Papá, no seas dramático, dijo Marcos, masticando su comida como si estuviéramos hablando del clima. Son solo ladrillos y cemento. Los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Solo ladrillos y cemento. Mi hijo acababa de reducir toda mi vida a ladrillos y cemento. La casa donde nació, donde dio sus primeros pasos, donde Elena y yo lo cuidamos cuando estaba enfermo, donde celebramos sus cumpleaños, donde lloré cuando se fue a vivir solo. Además, agregó Laura, nosotros no podemos estar cuidándote todo el tiempo. Tenemos nuestros trabajos, nuestros planes. No es justo que tengas que depender de nosotros. ¿Depender de ellos? Pero si yo nunca les había pedido nada, nunca les había pedido que me cuidaran. Solo quería que me visitaran de vez en cuando, que compartieran una comida conmigo, que me permitieran ser parte de sus vidas. Hijos, dije, tratando de mantener la calma. Yo no les he pedido que me cuiden, solo quiero quedarme en mi casa, en mi hogar. Puedo valerme por mí mismo. Marcos dejó caer el tenedor con fuerza sobre el plato. ¿Valerte por ti mismo? Papá, estás flaco, descuidado. Esta casa está llena de polvo y cosas viejas. No puedes seguir
viviendo así. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Miré a mi alrededor y vi mi hogar con los ojos de ellos. Una casa vieja, con muebles gastados, con fotografías amarillentas. No veían el amor que había en cada rincón. No sentían la presencia de Elena en cada objeto. Después de una discusión que me destrozó el alma, finalmente se fueron, dejándome con un ultimátum de una semana. Me quedé solo, contemplando los platos abandonados, sintiendo como la traición de mi propio hijo me consumía por dentro. Fue entonces cuando recordé el sobre que Elena me había dejado antes de morir. Con manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer su carta. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo y porque algo difícil está pasando en tu vida. Siempre supe que este día llegaría y quise protegerte de la mejor manera posible. Heredé una propiedad de mi familia que vale una fortuna, junto con inversiones que te permitirán vivir cómodamente. Pero te suplico que no se lo digas a Marcos hasta que estés seguro de sus verdaderas intenciones. Conozco a mi hijo mejor de lo que crees, y sé que el dinero puede cambiar a las personas. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras continuaba leyendo. Elena había sido más sabia de lo que yo imaginaba. Había protegido mi futuro, incluso desde más allá de la tumba. Al final de la carta, había instrucciones específicas y el contacto de un abogado de confianza. Al día siguiente, visité al abogado y descubrí la magnitud de lo que Elena me había dejado. Era suficiente para vivir con dignidad, para viajar, para disfrutar mis últimos años, sin depender de nadie. Cuando llegó el día que Marcos y Laura regresaron, esperando que hubiera cedido, los recibí con calma. Papá, esperamos que hayas reflexionado, dijo Marcos, con tono condescendiente. Ya encontramos una residencia perfecta y un comprador interesado en la casa. Me levanté y los miré directamente a los ojos. No voy a ninguna parte. Esta es mi casa y aquí me quedaré. Y sobre el dinero que tanto les preocupa, no se preocupen más por mí. Estoy perfectamente bien, económicamente. La expresión de sus rostros cambió drásticamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Laura, con desconfianza. Que tu madre me dejó muy bien asegurado, respondí con firmeza. No necesito vender nada ni ir a ningún lado. Pueden irse tranquilos, sabiendo que no seré una carga para ustedes. La frustración en sus rostros fue evidente. Intentaron preguntar más, pero mantuve mi posición firme desde ese día. Las visitas se volvieron aún más esporádicas, pero ya no me importaba. Comprendí que el amor verdadero no se mendiga ni se negocia. Elena me había enseñado su última y más valiosa lección, en protegerme de aquellos que solo se acercarían por interés. Hoy vivo en paz en mi hogar, rodeado de nuestros recuerdos, cuidando su jardín y agradeciendo cada día su sabiduría y su amor eterno.